sola escritura. Sola escritura. Vamos a mirar en primera instancia, hermanos, ¿qué es solo escritura o sola escritura? Esta doctrina en primera instancia nos habla o nos enseña que las escrituras son suficientes para funcionar como la regulación fidei. Regulación fidei. Cuando tratamos de definir estas palabras, esta expresión, regulación fidei, se está indicando de que la palabra de Dios, de que la Santa Escritura es la regla infalible de fe para la iglesia. Y cuando hablamos de infalible, estamos queriendo significar con esto de que la palabra de Dios está libre de todo error, de que ella no falla y por lo tanto jamás podrá equivocarse. Nos da confianza porque es un libro libre de todo error. Como segundo, podemos decir que solo escritura es una doctrina que enseña que todo lo que nosotros necesitamos creer para salvación está aquí, está en la Biblia. Todo lo que necesitamos para ser cristianos lo encontramos en este maravilloso y magistral libro. En tercera instancia, esta doctrina nos habla de no solo salvación, sino también de conducta, es decir, se nos convierte este libro como en ese manual que necesitamos para conducirnos en todo lo que es necesario para nuestra vida. Pero es interesante, hermanos, que muchos creen que la escritura, por ejemplo, no nos sirve para, por ejemplo, arreglar un carro, que no es necesario o suficiente para eso. Pero cuando miramos un poco más a fondo, la palabra, la escritura, nos puede servir, por ejemplo, para arreglar un carro. Por ejemplo, quizás estamos tratando de encontrarle un problema al vehículo, pero no encontramos la solución. Y luchamos y perseveramos. ¿Cómo podríamos lograr o cómo la escritura nos ayudaría a lograr a solucionar una eventualidad en nuestro vehículo? Hay fruto del Espíritu Santo. Si usted es paciente, si usted tiene ese fruto de la paciencia, quizás usted podrá arreglar, solucionar esa eventualidad. Puede ser en su casa una situación de plomería, un daño eléctrico. Si usted pide sabiduría, luz al Señor, entonces vemos cómo la palabra de Dios es inclusive suficiente para otras cosas, aparte de lo que compete a la fe, aparte de lo que compete a nuestra salvación. O sea que ella puede ser práctica en muchas cosas, porque, vuelvo y repito, podríamos necesitar de paciencia, de tolerancia, de sobriedad, de un buen juicio para eventualidades que son, inclusive, por ejemplo, en matemáticas. Sirve la Biblia en un aspecto como este, sí, claro, porque dice la Escritura que si tenemos falta de sabiduría, pidámosle a Dios. Entonces una persona resolviendo un problema matemático puede pedir sabiduría a Dios, Dios darle sabiduría y poder resolver ese problema de matemáticas, de física, de química. Entonces vemos cómo la escritura o la sola escritura, la palabra de Dios, nos sirve en este sentido. Ella tiene cierta suficiencia o tiene suficiencia, tiene ese poder de ayudarnos en estos aspectos. Mirando cómo ella nos enseña las cosas necesarias para la salvación, miremos en primera instancia el texto que acabamos de leer, segunda de Timoteo, capítulo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias inicialmente. Los versículos 14 al 17 dicen: pero persiste tú en lo que has aprendido y que persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos, hermanos, ilustran este punto o este principio que tiene la sola escritura. Esto es sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Entonces vemos como ahí Pablo, escribiéndole a Timoteo, le está recordando y le instruye a la vez y le dice: persiste. Él había aprendido a través de Loida, de Eunice, su abuela, su madre, y especialmente del apóstol Pablo, y le indica que persistiera en eso que él había recibido, y también eso se convierte en una exhortación para nosotros, de persistir en esto que hemos aprendido, de permanecer en esto que estamos recibiendo. Y explica la utilidad de la escritura. Texto muy conocido por todos, habla de enseñar. La Biblia nos educa, es un libro por excelencia que educa al creyente, es un libro que redarguye, reprende, es un libro que corrige lo deformado para darle una nueva forma, y por lo tanto al final dice que nos instruye en toda justicia, como me gusta como traduce la Biblia Dios habla hoy, que dice que nos educa en la vida en toda rectitud. Nos da una educación recta. Pero no quiero detenerme ahí, quiero ir para profundizar un poco más adelante. Otro punto es que escritura es que todas las tradiciones están sujetas a la autoridad de la palabra. Es decir, que la autoridad, la Biblia, está por encima de cualquier tradición. Vamos a mirar Mateo 15, por favor, rápidamente ahí. Mateo 15, un texto también que la gran mayoría de nosotros ha leído. Mateo 15 dice, en el versículo 1, inicialmente dice la palabra: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos versículos nos ilustran en esa parte de lo que es solo escritura. La escritura debe y estará siempre por encima de cualquier tradición. En este capítulo que acabamos de leer, en estos versículos, los fariseos le estaban dando más importancia
a las obras externas, mas a lo interno del corazón en ellos. Y como lo enseña el Evangelio de Marcos, el término para esa ofrenda que ellos daban al templo, con que podrían ellos ayudar a sus padres, era corbán. Entonces ellos decían, invalidando el mandamiento de Dios, que era honrar padre y madre, ellos decían, esto es corbán, esto es ofrenda a Dios. Entonces, en vez de ellos ayudar a su padre o a su madre, preferían seguir la tradición de los ancianos y llevar la ofrenda. No era un mandamiento de Dios, sino que era una tradición de ellos, y de esa manera invalidaban el mandamiento. Recordemos un poco que a raíz de tantos mandamientos que se fueron creando por los ancianos, entonces se formó lo que conocemos como la Misná. Más de 600 mandamientos se inventaron ellos. Y luego, para ampliar la Misná, crearon la famosa Gemara. Y así sucesivamente. Fueron creando mandamientos y los fueron ampliando hasta llegar al Talmud babilónico. Entonces, tenían los judíos la Misná, la Gemara y el Talmud babilónico, que era una síntesis de todas las tradiciones de ellos. Pero Jesús les dice a ellos hipócritas. Y realmente, hermanos, cuando el corazón se encuentra alejado de la palabra de Dios, se da lugar en la iglesia a las tradiciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no estamos centrados en solo escritura, en la iglesia va a prevalecer o surgir los mandamientos de hombres. Nuestras iglesias deben ser enseñadas y su doctrina y todo lo que se hace, como por ejemplo los elementos del culto, deben ser basados en la escritura, mas no en las ideas o filosofías que puedan tener los hombres. Este tema de la autoridad de la Biblia tiene también mucha relación con su autoría. Recordemos que la Biblia no es un libro que cayó como un paracaídas del cielo. Es importante resaltar que la escritura fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Santo Espíritu de Dios. En ese sentido, la Biblia es el Deus Vos, palabras latinas que hablan de la voz de Dios, el verbum Dei, es decir, la palabra de Dios. Entonces, eso, por haber sido ella escrita por hombres, pues obviamente ha tenido sus enemigos, ha tenido sus opositores, pero el apóstol Pablo en Romanos 1 nos da claridad en este aspecto. Vamos a mirar Romanos 1, por favor. Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa palabra que usted encuentra ahí, evangelio de Dios, en español lo entendemos como un posesivo. Por lo tanto, el evangelio, o Pablo está diciendo, o el texto está diciendo, que Pablo había sido apartado para el evangelio que pertenece a Dios. Es decir, ahí está explicando el texto que ese evangelio de Dios es un evangelio que le pertenece a él. Entonces Pablo
estaba siendo llamado a anunciar las buenas nuevas de Dios, es decir, Dios era o es la fuente de esa convocatoria que el apóstol Pablo había recibido. Espero tener claro eso entonces, hermanos, que cuando dice el texto, el evangelio de Dios es el evangelio que le pertenece a Dios. Quiero ahora compartirles algunas perfecciones, así lo definen algunos comentaristas o biblistas, teólogos, especialistas en este tema, algunas perfecciones de la palabra, de este principio que estamos desarrollando, que es el de solo escritura. Una de ellas es su autoridad. Cuando hablamos de la autoridad de la palabra de Dios, estamos hablando de que nosotros debemos de someternos a ella y por lo tanto no tenemos ningún poder para juzgarla. Pero es interesante mirar algunos contrastes. La Iglesia Católica Romana niega que la Biblia tiene la autoridad final y se le atribuye a la Iglesia como tal. Ejemplos. Ellos enseñan, el catolicismo romano enseña que María era sin pecado. Por lo tanto, hemos de creer en su perfección, en su santidad, sobre la base de lo que ese clero, sobre la base de lo que ese papado enseña como tal. En ese sentido, entonces, la Biblia no tiene toda la autoridad para ellos, porque ellos también tienen autoridad. Es decir, su enseñanza, sus declaraciones son tan autoritarias como la misma palabra de Dios. Entonces, no es solamente la escritura, sino lo que el Papa y el clero a la vez han hablado. Pero es bueno recordar que estamos en tiempos en donde la autoridad del hombre está prevaleciendo sobre la iglesia, las propias opiniones, y eso hace necesario que tengamos que volver a este principio de la sola escritura. Otra perfección de ella es su claridad. Cuando hablamos de su claridad, podemos ver que la palabra de Dios se escribió de una manera tal que pueda ser entendida por cada uno de nosotros. La Biblia tiene eso. Ella puede ser entendida. Todo creyente con el Santo Espíritu de Dios puede entender las Escrituras. Pero notamos en ese contraste entre estas doctrinas y la Iglesia Católica Romana, ellos por ejemplo dicen que la Biblia es clara en sentido literal, pero que para entenderla se hace necesario la interpretación de la Iglesia, es decir, se hace necesario la interpretación de ellos. Recordemos cómo ellos prohibían que las personas leyeran la palabra de Dios. A todo aquel que pretendía leer la palabra de Dios, le enseñaban que eso era imposible para ellos, que se podían volver locos, y recordemos cómo entonces la Iglesia Católica por muchos años trabajó en ese sentido para que nadie llegara a leer las Escrituras. En ellos estaba la capacidad de interpretarlas, de entenderlas. Eran los sacerdotes quienes podían interpretarla y por lo tanto era a ellos a quien se debía escuchar. Era suficiente entonces con escuchar al sacerdote y no tanto que la persona fuera a las Escrituras. Pero comparando un poquito esto con nuestro contexto, también se ve algo parecido. Vemos cómo los hermanos se conforman con la palabra, con la predicación del pastor. Y ellos no tienen como
hacían los creyentes en Berea, no tienen la responsabilidad de mirar si lo que se les ha enseñado es correcto. Ellos no escudriñan y se están conformando con la palabra predicada por el pastor, los pastores o líderes muy conocidos, muy resaltados por ellos mismos, y se convierte la palabra de ellos como en la voz de Dios. Eso es suficiente. Lo dijo el pastor y eso es suficiente. Es muy parecido, es muy paralelo a lo que vive la Iglesia Católica y es muy práctico ahora en la Iglesia evangélica, en la Iglesia cristiana. No estudian los hermanos la palabra. Otra perfección de ella es la suficiencia. La suficiencia. Ellas son suficientes para todos los asuntos de fe y práctica delante de Dios. Pero el otro contraste con la Iglesia Católica Romana es que ella sostiene que no es suficiente, que la palabra de Dios no es suficiente, y si se tiene la interpretación de la Iglesia, además de la misma, por lo tanto ella no es suficiente, porque están las dos cosas conjugadas. Si usted necesita la interpretación, si usted necesita la postura, más no la sola escritura, ella pierde su suficiencia. Y ahora vamos a mirar un poquito más cositas que van a llegar a nuestro corazón. Otro punto es su necesidad, otra perfección de ella. Pero ¿qué enseña el catolicismo romano? Sostiene en el fondo que uno no necesita las escrituras siempre y cuando uno escucha al que la predica o la enseña. Ahora vemos, y no estoy en contra de la tecnología, y hay lugares donde los hermanos ya no abren el libro como tal, porque se proyecta el texto bíblico, ahí se les pasa en pantalla, ellos cierran la Biblia, entonces ya van a las reuniones, no llevan Biblia porque allá les proyectan el texto. Entonces simplemente están ahí pasivamente como unos simples oidores y solamente están escuchando, pero no están siendo llevados por la palabra. Eso tiene mucha relación con lo que enseña el catolicismo romano, que lo que importa es lo que uno escucha con respecto a lo que la Iglesia enseña como tal, y no necesitamos en sí tener el libro, mirar en el libro, comparar con el libro lo que se está enseñando, porque cuando se está predicando un texto y usted está mirando ahí en su Biblia, usted puede comparar a la vez. Y por último, otra perfección es su finalidad. Y dentro de su finalidad tenemos que la finalidad de este principio de solo escritura es Cristo. Solo Cristo. La meta es Cristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, las escrituras nos llevan a Cristo. Su revelación es su redención en la persona de Cristo. Es el tema básico de la escritura. Cristo. Solo Cristo, que es una de las solas que ustedes van a recibir. Es una exposición que se va a hacer solo Cristo. Teniendo todo lo anterior como un trasfondo, teniendo ya claro qué es escritura, teniendo claro qué no es escritura o solo escritura, podemos llegar a un punto muy importante, hermanos. Y es la apostasía de la palabra. La apostasía de la palabra. Recordemos que este término nos habla básicamente de un rechazo. Apostatar es rechazar, apostatar es abandonar, apostatar es retroceder. En ese sentido, se ha abandonado la palabra, se está rechazando la palabra, se ha dejado de lado. Y
en la práctica es difícil probar la autoridad de la Escritura por medio de una apologética racionalista. No podemos. Se nos hace casi imposible, diría yo, probar su autoridad a través de una apologética racionalista. Pero solamente, únicamente por el testimonio del Espíritu Santo, podemos ser convencidos de la autoridad de la Escritura. Esto es un tema de solo fe, de la misma gracia de Dios. Calvino, en este punto, dijo eso, que solamente por el poder del Espíritu Santo podríamos ser convencidos de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Realmente sabemos que la Biblia es la palabra de Dios por fe, por pura fe. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios existe, pero nunca vamos a encontrar que la Biblia trate de demostrar que Dios existe. Usted no va a encontrar en la Escritura que la Biblia trate de demostrar. Ella es autoritaria y dice Dios existe. Pero ella no se pone en ese plan porque perdería su autoridad si ella trata de demostrarlo. Entonces, hermanos, este tema de la autoridad de las Escrituras es un tema que lo creemos porque el Santo Espíritu de Dios nos guía, nos convence, nos da esa seguridad de ello. Hay un teólogo muy reconocido que se llama Barth, de apellido Barth. Yo creo que muchos de ustedes, han leído de él, y él es reconocido como el jefe de la teología dialéctica, Karl Barth. Y Karl Barth, dentro de sus postulados, decía que la Biblia, que este libro como tal, contiene la palabra de Dios. Él no decía, la Biblia es la palabra de Dios. Y muchos ahora que se llaman cristianos, en la práctica están siguiendo la teología de Barth y no lo saben. Porque para ellos la Biblia contiene. Pero no es así. La Biblia es la palabra de Dios. Barth argumentaba que Dios era, o Dios siendo un ser majestuoso, siendo un ser tan grande, tan maravilloso, siendo un ser eterno, era imposible contener su palabra en un libro, y por lo tanto entonces la Biblia sería algo estático y Dios estaría encerrado en un libro. Eso era, en términos generales, lo que Karl Barth enseñaba. Él decía, no podemos encerrar a Dios en un libro. La Biblia contiene la palabra de Dios. Él es muy grande y meterlo en este libro es encerrarlo. Es decir, él estaba en la práctica enseñando que Dios, aparte de este libro, él seguía hablando. Que Dios seguía hablando. Que meterlo en este libro era decir que Dios ya no estaba hablando. Por eso entonces es que vemos cómo han proliferado los movimientos proféticos, los movimientos de carácter revelacionistas. Por eso es muy normal escuchar en otras iglesias, en otro tipo de iglesias, Dios me habló, Dios me mostró, yo soñé, yo vi, etcétera, etcétera. Dios me reveló. Mientras que nosotros creemos es en lo que Dios revela, pero en su santa palabra. Solo escritura. Barth condujo, no solamente él, sino otros teólogos de la teología dialéctica, han llevado a muchos creyentes, a muchas iglesias, a este tipo de cosas, y por lo tanto la palabra, la Biblia,
la escritura como tal está dentro de un contexto, como la he titulado, apostasía de la palabra. La palabra se ha rechazado, se está rechazando, se ha puesto de lado. Y quiero llevarlos a Amós capítulo 8 para que reflexionemos en este tema de la apostasía de la palabra. Amós capítulo 8, por favor. Versículos 11 y 12. Dice Amós 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Cuando observamos estos versículos, hermanos, podemos notar que están en el contexto anterior dentro de un juicio de Dios. Si usted lee 8:4, por favor, dice ahí: oí esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: cuando pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Esos versículos nos están mostrando, hermanos, que el pueblo, en cierto sentido, estaba muy confiado por su prosperidad material, por su prosperidad económica, pero espiritualmente ellos estaban en grave pecado. Había falta de honradez. Mire cómo achicaban las pesas, mire cómo engañaban con la balanza. Entonces había fraude, había opresión para el menesteroso, se estaba oprimiendo al pobre, y en ese sentido vemos una lista extensa de pecados que ellos estaban cometiendo. Vemos ahí, amados, que realmente no estaban viviendo acorde a la voluntad de Dios. Entonces, Dios, dentro de varios juicios, dice a partir del versículo 11 que tendrían hambre y sed, pero de su palabra. En ese sentido, el profeta Amós lo que está diciendo, y recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Era el medio de Dios para hablar a su pueblo. Y recordemos también, hermanos, que siempre la profecía del Antiguo Testamento fueron declaraciones de juicio. Dios enviaba palabra a su pueblo por medio de ciertos hombres y pedía al pueblo arrepentimiento. Le decía al pueblo: vuelvan a mí. Les hablaba de castigos, de juicios, de disciplinas. No vemos en la profecía bíblica adulaciones, lisonjas, te volverás rico, esto o aquello, irás a las naciones, predicarás el evangelio en China, irás a Japón. Nada de eso. Eran declaraciones donde Dios pedía de su pueblo arrepentimiento. Esa era la profecía en la Biblia, y nada que ver con la profecía que vemos ahora. En este juicio de Dios, en esta profecía de Dios, Dios dice: tendrán sed, tendrán hambre, porque ya no enviaré palabra,
ya no voy a colocar palabra mía a través de mis profetas. Ustedes no escucharán mi voz. Ese ministerio tendría un cese por un tiempo. Dios no hablaría más. Ya no habría más orientación para ellos. Y por eso dice el versículo 12, e irán errantes. Es decir, ellos iban a vagar. Ellos tendrían que deambular buscando la palabra. Estarían sin rumbo. Y luego dice el texto, discurrirán, es decir, andarán, pero el fin era que nunca hallarían la palabra, que nunca escucharían la voz de Dios, porque Dios iba a ser o tendría para ellos un tiempo de silencio. Es interesante, hermanos, que sucede lo mismo ahora. Apostasía de la palabra. La palabra escasea en los púlpitos. La Biblia no se predica. La Biblia no se abre. No hay lecturas de la palabra de Dios. El pueblo ahora está con hambre. Está con sed de conocer a Dios. Pero no encuentran la palabra. Y estamos viendo ese fenómeno. Vemos en Medellín, es muy normal que a nuestras iglesias lleguen cada culto personas de otras iglesias buscando palabra, queriendo conocer a Dios. Están deambulando, pero no la encuentran. Yo me hacía una pregunta, ¿por qué no la encuentran? Muchos no la encuentran llegando a donde la hay, donde realmente la hay. Muchos pueden llegar a una iglesia como esta, donde hay una preocupación por la palabra, donde se están esperando por predicar la palabra, pero resulta que no la encuentran porque ya ellos están rechazando la palabra. Estamos en tiempos donde se está rechazando la escritura. Y ahora, hermanos, es más preferible, y muchos pastores, muchos líderes han optado por no predicar la palabra para tener un pueblo analfabeta escrituralmente hablando. Es más fácil pastorear una iglesia que no conoce la palabra. Es más fácil manipular a una iglesia que no es conducida en la palabra. Cuando la iglesia es ignorante en las escrituras, con cualquier babosada se mandan contentos a la casa. Los cultos ahora son cultos donde se tiene una cantidad de cosas. Los cultos ahora son una hora de pachanga, de fiesta, de danza, de banderas, de un emocionalismo, de excentricidades. Luego, un sermón para que la gente saque su dinero, se les presiona, se les manipula. Luego un tiempo larguísimo de anuncios. Luego pasan a felicitar a los cumpleañeros, sacan torta, gaseosa, y cuando llega el tiempo de la predicación, es así la exposición. Cortica, y se les da un mensaje que los anime, que salgan motivados, que salgan listos para el próximo culto, y salen prosperados en bendición, con ese campeón que hay dentro de ellos, porque de eso es lo que les habla, de ese campeón que hay en ti, y cosas así similares, hermano. Entonces la iglesia está sumergida en eso. Aquí no, afuera la iglesia está viviendo eso, una apostasía de la palabra, y por lo tanto son analfabetas en la escritura. Usted habla con una persona de otra iglesia, cuando usted está en una iglesia bíblica como esta, y usted está siendo adoctrinado, y usted estudia una confesión de fe, y usted estudia sistemáticamente la palabra, y usted coge un libro y lo estudia, y usted coge el libro de Génesis, y usted coge, y en la iglesia se expone, por decir algo, toda la carta a los hebreos.
Cuando usted es edificado de esa manera, usted es maduro, usted es firme en la fe y habla con otro miembro de otra iglesia y no te habla sino estupideces, de cómo el Señor le habló, de cómo lo vio, de cómo le dio un escalofrío y cosas así por el estilo. Eso se llama infantilismo espiritual. Ese es el carácter de los creyentes de otras iglesias, porque nunca han sido llevados por la escritura, hermano. Cuando usted es llevado por la escritura, usted es maduro, es una persona estable, sólida en su fe. Usted no vive de emociones. Es que la emoción es pasajera. Usted puede cantar hoy un himno y llorar con ese himno y mañana no pasar nada en su vida. Cantarlo como algo muy normal. La emoción pasa. La experiencia con Dios, la madurez la da la palabra de Dios, no nuestras emociones. Por lo tanto, debemos de reconsiderar, aunque aquí ya se hace, ya es algo práctico. Pero ustedes, amados hermanos, muchos que quizás están entrando en esta doctrina, en este tipo de iglesias, es bueno que reconsideren la centralidad que tiene la palabra de Dios en nuestros cultos. No es como en otros lugares. Alabanza y otras cosas. Palabra de Dios. Con lectura pública. Todos leemos y se exponen las escrituras. Hermanos, vemos cómo entonces el pueblo de Dios está, como dice este pasaje de amor, están de lugar en lugar. Ellos estaban de mar a mar. Aquí están las personas de lugar en lugar, de norte a norte, de sur a sur, buscando hallar la palabra de Dios. Pero encontramos un grave problema para todos aquellos que están tratando de buscar la palabra, el alimento para el alma. Y es que la iglesia actual es una iglesia consumista. Y cuando hablamos de una iglesia consumista, es porque los creyentes se han vuelto consumidores. Nos venden un producto y lo compramos. En ese sentido somos consumidores. Entonces, vemos que cuando la iglesia es consumidora, hay, por lo tanto, una doctrina falsa. Hay, por lo tanto, un falso evangelio. Hay un falso alimento. Y la iglesia, los creyentes, se convierten en personas raquíticas, espiritualmente hablando. Cuando usted habla con creyentes de otras denominaciones y empieza a tratar asuntos de la escritura, usted se dará cuenta de que sufre anorexia espiritual. Es delgadito, no tiene peso, no tiene cuerpo, no tiene masa muscular. Recuerden la ilustración que se hacía de empujar. No han llegado a esa talla porque no han sido llevados por la palabra. Y en este orden de ideas, este rechazo por la palabra, lo vemos que hay un deseo de escucharla. Sí, muchos tienen el deseo de escuchar la palabra, pero a la vez quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y eso nos muestra la iglesia consumista. Usted va a encontrar iglesia tal, y en la iglesia especialista en los milagros. En Medellín hay una iglesia que todos los martes hay culto de milagros y la gente corre a esa iglesia a los cultos de milagros. Eso ofrecen allá y todos los que llegan allá van en pos de ese producto, van en pos del milagro. Encontramos la otra iglesia que te ofrece prosperidad. Entonces, muchos, como quieren escuchar, lo que quieren escuchar, van allá a escuchar o a recibir su prosperidad. Otros hablan de fe, otros hablan del éxito. Y usted encontrará que iglesias ya se llaman, son centro de formación, centro de esto, no iglesia bíblica, sino centro de aquello,
porque tienen mezcla de psicología, de nueva era, y están ofreciéndoles a esos creyentes un producto, y el creyente está yendo en pos de ese producto. Entonces la iglesia es una iglesia consumista, es una iglesia consumidora, y la gente está buscando lo que quiere, pero no quieren la palabra, rechazan la palabra, y por eso hablamos de apostasía de la palabra. Otros van a donde les dan profecía, otros van a donde está esa enseñanza que está gobernando ahora muchas iglesias, que es la teología del dominionismo. Lo que tú declares, consigues. Lo que tú confieses, positivismo, decláralo, dilo, fe, actúa, lo que tú hables, eso es. Y así sucesivamente. Entonces las personas están buscando este tipo de lugares. Ahí en 2 de Timoteo, por favor, miremos algo que nos refresca nuestra mente en el capítulo 4. No, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 3. El versículo 1 dice, 2 de Timoteo, capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en esos postreros días. Estamos en tiempos peligrosos. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, por favor, vamos a leerlo. Dice, 2 de Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo exhorta a Timoteo a cumplir su ministerio. Es algo muy obvio en la iglesia, cumplir con nuestro ministerio. Y él le advierte inicialmente sobre estos tiempos, sobre los hombres que se levantarán en estos tiempos. Ahora se hizo una referencia a eso, los hombres que polulan ahora. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero ya ahora hay una nueva categoría, o han surgido otras categorías. Ya no es solamente, o no se han conformado con ser apóstoles, sino que muchos ya se denominan patriarcas. Patriarcas. Entonces el patriarca en la iglesia es el papá de la iglesia. Y el papá se para y tienen que venir todas las ovejitas a ponerle a sus pies ofrendas, diezmos, de diezman, ofrendas. Le cargan la Biblia cuando va a pasar al púlpito, y si tiene el problema que tiene el pastor Héctor, yo lo vi, hermanos. Ustedes no ven que el pastor Héctor suda mucho. Al patriarca, eso es un problema, hermano, porque usted aquí llega ahí sudando y se le cae un chorro de eso en la Biblia, se la daña. Tiene que estar retiradito. Suda demasiado el pastor Héctor, ¿no lo han visto? ¿No lo notaron? Entonces, ¿saben qué hacen con él? Donde él fuera un patriarca, ¿saben qué harían con él? Le ponen uno que se llama monaguillo. Y le ponen un monaguillo al lado con su toalla. Y el monaguillo, el patriarca, está constantemente limpiándole el sudor. Si la corbata lo tienen al lado. Si la corbata se le desacomoda, ahí mismo se la acomoda. Si se le desacomoda el saco,
Él está pendiente de todos los pormenores del patriarca. Le seca el sudor, le lleva la Biblia, se la pone donde está pendiente con el agua para servírsela en un vaso para que no tome a pico botella, se la va sirviendo. Él está ahí porque Él es el papá. Él es el papá. ¿Y saben qué? Y le dan pico, pero pico aquí bien sonado, porque es el papá. No es un saludo de besos, sino que lo honran pues como al papá. Mira hasta dónde ha llegado la iglesia, hermano. Patriarcas. Y ya ustedes se lo presentan, el patriarca de la iglesia. Y si dice algo bonito en la predicación, se paran y salen corriendo. Yo compro esa palabra y tiran el billete a los pies de él. Compran la palabra, que porque la quieren recibir y que tiene que valer. Mire, hermanos, hasta dónde están llegando las cosas. Nosotros estamos puestos ahora para hacer defensa de todas estas cosas. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, habla de estos hombres. Y están en las iglesias, hombres preocupados por ellos mismos, no por las ovejas, sino por sus ganancias. Usted tiene que abrir los ojos, hermano, hermana, abra sus ojos. ¿Dónde se reúne usted? ¿Dónde se congrega usted? Usted tiene que estar en una iglesia que sea bíblica en todo sentido. Bíblica en la predicación de su palabra, pero también bíblica en la administración de los diezmos y las ofrendas. Una iglesia bíblica rinde cuentas a los miembros. Pero hay iglesias que no rinden cuentas. Y ahí vemos que hay pecado. Hermanos, dice Pablo aquí en este pasaje que acabamos de leer, segunda de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en tiempos que la palabra se rechaza porque la gente ya no tolera. Ese es el término cuando dice no sufrirán. Ya la gente no tolera, ya la gente no soporta este tiempo como este. La gente no aguanta 2 predicaciones, porque la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. La gente quiere escuchar lo que el pastor recibió en la mañana. Ahora es muy común, hermanos, yo iba a predicar este pasaje, pero el Señor me habló esta madrugada y ya no voy a predicar ese pasaje. Voy a hablar de esto. Entonces, ya en los púlpitos se predica es lo que el pastor recibió como revelación y no la escritura. En los púlpitos se predica son los testimonios. En el púlpito se predican, como dice ahí en la escritura, filosofías, historias. Se cogen los púlpitos para echar chistes, para entretener a la gente y cosas similares. Pablo dice, no tolerarán la sana doctrina. Y luego está el contraste, porque tienen comezón de oír. Porque el comezón implica escuchar lo que quieren escuchar. Pero hay algo tremendo, hermanos. Esta palabra comezón, cuando usted la estudia, cuando usted la investiga, comezón tiene 2 formas, una pasiva y una activa. En la forma pasiva está indicando ser hecho cosquillas. Y en la forma activa, esta palabra indica hacer cosquillas. En el español, comezón es algo que irrita. Cuando hablamos de comezón, estamos hablando de algo que nos irrita, de algo que nos molesta.
teniendo la definición de este término en su original, que es hacer cosquillas, el comezón, tenemos la aplicación correcta de la palabra. Y es que la iglesia actual, no aquí, sino afuera, la iglesia que se reúne en otros locales, es una iglesia a la que le están haciendo cosquillas. Es decir, los están haciendo reír. Los tienen entretenidos. Así los tienen, entretenidos con lo que quieren escuchar. Y lo interesante del texto dice que siendo cosquillados, siendo entretenidos, haciéndolos reír a ellos, se amontonarán. Y usted mira la palabra, amontonarán, le da el sentido de una cantidad, de un número grande. Es un superlativo. Entonces vemos cómo en la práctica se están amontonando cantidad de maestros. No dice que saldrá un maestro, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propias pasiones desordenadas. Porque el capítulo 3 describe su pecado. El capítulo 3 describe lo que ellos son. Están los efectos de lo que ellos son, de lo que son en realidad de su ser. Por eso le dice Pablo, versículo 4, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas, pero hay un llamado para nosotros y es cumplir con nuestro ministerio. Pero antepone que debía él soportar aflicciones. Él, por predicar la sana doctrina, tendría que sufrir aflicciones. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Cuando usted está en una doctrina como esta, que es una doctrina pura, no digo que perfecta, porque no somos infalibles, somos falibles, pero cuando procuramos por predicar, por trazar correctamente la doctrina, cuando Pablo habla de trazar, habla de como en un surco recto. Cuando hablamos de eso, hermanos, Pablo aquí dice a Timoteo, por la dirección del Santo Espíritu de Dios, que debemos de estar preparados para eso, para soportar la aflicción. Compartía con el pastor Héctor cómo, le decía esta madrugada, cómo decían de mí que yo había cambiado la doctrina. Y no es que hayamos cambiado la doctrina, era que estábamos en una doctrina totalmente equivocada y hereje a la vez. Era una doctrina de mentira, no de verdad. No era sana, como dice Pablo a Timoteo, que debemos de predicar una doctrina sana, pura, libre del error, de la contaminación y de nuestras propias filosofías o pensamientos humanos. Estamos, hermanos, entonces predispuestos, pues estamos prácticamente bajo ese juicio, bajo esa posible experiencia de tener que soportar aflicción por predicar la sana doctrina. No hablarán bien de nosotros, pero yo al principio hablaba, cuando me dirigía a ustedes, que no son ustedes los únicos que predican esta doctrina, que somos muchas iglesias y por lo tanto no somos cualquier aparecido, o como se predicaba ahora en la primera exposición de lo que fue el comienzo de la reforma y cómo viene este proceso de la reforma. No es algo inventado ahora, sino que es algo histórico. La reforma es histórica. Estas doctrinas de la gracia son históricas. No es algo novedoso. No, es algo que se perdió providencialmente, pero que Dios está recuperando. Hermanos, veamos entonces cómo estos maestros se amontonan
Y el deseo de tener muchos maestros que se adapten a lo que ellos quieren escuchar, a sus caprichos, a sus gustos pervertidos, ellos se amontonarán cada día más y habrá, por lo tanto, un rechazo por la palabra, una apostasía de la misma. La gente está interesada por lo sensacional, por lo novedoso. Recuerdo en este momento, hermanos, que yo tengo una familiar cristiana y un día me dice que la recogiera, que iba a ir al culto con nosotros a nuestra iglesia. Y yo me extrañé porque ella siempre va al lugar donde ella asiste. Y le pregunté, tía, ¿por qué no vas a ir al culto? Y me dice ella, no, lo que pasa es que el pastor, Dios le mostró algo nuevo. Y quiere que cada mes salgamos a descansar. Cada mes el culto no va a ser el domingo, sino va a ser el sábado, para que haya en nosotros como un refrigerio cosas nuevas. Dios le mostró el culto el sábado cada mes y el domingo unos se van para la piscina, otros se van a hacer deporte, a la ciclovía, etcétera, etcétera. Le dije, qué pena, no podemos cambiar el día del Señor. No podemos negociar el domingo por el sábado. Eso que le mostró el Señor al pastor, eso no se lo mostró el Señor, porque la Biblia dice todo lo contrario. Ahí vemos como muchos se desvían de la escritura para hacer lo que ellos quieren hacer y se inventan cosas. Ahora que hablábamos de las tradiciones de los hombres y se invalida el mandamiento de Dios, vemos cómo hay demasiadas tradiciones también en las iglesias que se llaman evangélicas. ¿Tomadas de dónde? Del mismo catolicismo romano. Ejemplo de ellos es que la Biblia enseña que en nuestras iglesias debe haber una pluralidad de ancianos. El catolicismo romano, para cada parroquia tenía un cura o un cura para cada parroquia. Pero las iglesias cristianas se han convertido en que debe tener la figura de un solo pastor y este hace como quiere. Es el dueño, el amo absoluto de la iglesia y Cristo deja de ser la cabeza. Pastores que no rinden cuentas, entonces hacen lo mismo que hace el catolicismo romano. Resulta, tradiciones que tenemos en las iglesias evangélicas, como decía ahora, solamente el pastor es el que entiende la Biblia y los creyentes con el Espíritu de Dios, resulta que tampoco la pueden entender. Eso se les ha inculcado. Entonces la palabra del pastor es la palabra. Y los creyentes, al igual que los católicos, no entienden la Biblia, no leen la Biblia. Y estamos sumergidos en una cantidad de tradiciones. Y vemos, por ejemplo, los elementos del culto, como dije ahora, una cantidad de cosas que la Biblia no dice que hagamos. Por eso debemos estar equivocados, pero lo más cercano a la palabra de Dios. Entonces ahora en los cultos se celebran cumpleaños, un poco de cosas, y resulta que el culto es al Señor. Tradiciones, pensamientos, filosofías, posturas nuestras. Para terminar, hermanos, quiero llevarlos al Salmo 119. En el Salmo 119 hay una tarea para ustedes. ¿Les gusta hacer tareas o no? Van a buscar cuántas veces aparece la palabra vivifica. Van a tener que leerlo todo para encontrar cuántas veces aparece la palabra vivifica. Ahora el pastor hablaba del verdadero avivamiento. Un día arriban a nuestra congregación unas personas y dicen, esta iglesia es de avivamiento.
¿qué quieres decirme con que si esta iglesia tiene avivamiento? Y para ellos avivamiento era saltar, brincar, hacer bulla, que grito de júbilo y un poco de cosas como esas. Hacer ruido. Ese es avivamiento para ellos. Pero cuando vamos a las escrituras, el avivamiento es una cosa totalmente diferente. ¿Ya encontraron la primera palabra donde dice avivamiento? Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según qué. ¿Según qué? Repítalo, ¿según qué? Tu palabra, vivifícame. El salmista dice, dame vida, dame vida, dame vida según tu palabra. Tu palabra. Salmo 119, versículo 40. He aquí que yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Cuando usted lee el Salmo 119, hermano, usted va a encontrar términos como justicia, va a encontrar palabra, juicios, testimonios, y todos esos términos están hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 50. Ella, o sea, tu palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, es decir, tu palabra, me ha ¿qué? Seguimos adelante. Salmo 119, versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca, es decir, la palabra que sale de tu boca. Salmo 119, versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, es decir, de tu palabra, porque con ellos, es decir, con tu palabra, me has vivificado. Y les dejo que sigan buscando las otras palabras. Que lean todo el Salmo 119 y más tarde hablamos y me van a decir cuántas veces aparece la palabra vivifícame. Lo que quiero mostrarles, hermanos, es que lo que nos vivifica, que el verdadero avivamiento, que la madurez cristiana, que el crecimiento cristiano es en la palabra de Dios. Cristo y su palabra. La palabra de Cristo morando en nosotros nos da avivamiento. Cuando Pablo le dice a Timoteo, lo exhorta para que avivara el don que había en él. De eso se trata el avivamiento, hermanos. Usted puede tener momentos, como le pasó a Timoteo, momentos de desiertos espirituales, de decaimiento espiritual. Entonces, la llama se empieza a extinguir, casi que a apagarse, pero no se ha apagado, porque lo que se aviva es aquello que aún no se ha apagado. Es un fuego que ha menguado. Entonces, cuando Pablo habla de avivar, ese don es darle nueva vida, es reforzar, es recuperar eso que se ha venido apagando. La exhortación es avivarnos en la palabra. Si usted ha menguado en el estudio, si usted ha menguado en la exhortación que encontramos en el libro de Hechos que mencioné ahora, con respecto a los creyentes de Berea, el texto dice es escudriñar. Y cuando hablamos de escudriñar, estamos hablando de investigar, de ser diligente, de estudiar la Biblia. Usted no puede ser solamente lector, usted tiene que ser estudiante de la misma. Usted tiene que, como decía un pastor que estuvo en nuestra iglesia, el hermano Noé Acosta, usted su Biblia tiene que tenerla rayada, vuelta a nada, y eso demostrará que usted ha pasado por ella. Eso mostrará que usted la ha leído, la ha escudriñado, que Dios le ha hablado a su corazón. Hermanos, motivémonos a eso, a que nuestro verdadero avivamiento surja de la palabra de Dios. Solo ella,
Solo Cristo y su palabra darán vida, madurez, crecimiento, fortalecimiento, estatura, talla. Solamente la palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder exponer tu palabra, Señor. Señor, vivifícanos en tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias, Dios, porque tú por generaciones has conservado tu santa palabra. Y gracias te damos, Señor, porque nosotros sí hemos hallado tu palabra. Y también te damos gracias, porque como dice el salmista, nos mantenemos como esos ciervos que jadean por las corrientes de las aguas, con sed. Y nosotros, Dios, anhelamos tu palabra, la deseamos. Pero gracias porque la encontramos. Y nos saciamos y queremos día a día seguirnos saciando de ella, Señor. Oramos, Dios, para que en este día tengamos en nuestros corazones ese deseo por tu palabra, Señor. Y que los hermanos aquí reunidos vengan siempre con ese deseo de tu palabra para alimentar sus vidas, sus corazones, y de esa manera alimentar a otros que tanto lo necesitan, Señor. Te damos gracias, Dios, nuevamente por tu palabra, Dios. Ella es ese refrigerio, Señor. Y oramos, Señor, por todos aquellos que están por ahí deambulando, buscando de tu palabra. Pero Dios, oramos para que puedan saber, conocer, que si hay una iglesia donde se enseña tu palabra, Dios, donde se predica tu palabra. Dios de gracias, Señor. Que tu gracia esté sobre todos nosotros para seguir, Señor, predicando tu palabra, tu santa palabra, de una manera sana, pura y transparente, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.